Hace muchos años, bastantes años, estando yo muy joven, alguien me invitó para que tomara una decisión por Cristo. Y conocí al Señor Jesucristo, conocí la oración del pecador a través de un folletico que se llamaba Las 4 Leyes Espirituales, que tenía un movimiento cristiano aquí en Colombia que se llamaba Campus Crusade for Christ International, o Vida para Colombia. O también creo que lo manejaba otro ministerio, se me escapa en este momento el nombre de la denominación, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Trabajaban las 4 leyes espirituales. Y las 4 leyes espirituales empezaban diciendo: Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Con el paso de los años, ellos tuvieron que cambiar ese eslogan por otro más simple, porque no podríamos determinar qué tan maravilloso sea el trato de Dios para mi vida. Dios tiene un plan para mi vida, pero no sé qué tan maravilloso sea. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son para nosotros buenos, agradables y perfectos. No sé por qué no me estoy escuchando muy bien, creo que vine sordo de mi casa. Yo creo que es la necesidad de estar con mi esposa, pero no me estoy escuchando como muy bien. Me estoy escuchando como muy clarito. Entonces, cuando yo vi que cambiaron el eslogan, yo dije, bueno, vamos arrimándonos un poquito más. Pero también en esa misma época nos vendían la idea, y yo no sé si usted es de esa misma época que yo, nos vendían la idea que si usted hacía la oración del pecador era salvo, ¿verdad? Y por eso es que muchas personas en las iglesias, cuando el evangelista o el pastor le da por hacer la oración del pecador, toda la iglesia la repite porque sienten que todavía no son salvos. Pero resulta que la oración del pecador es eso, es la oración del pecador, es una oración de arrepentimiento. Mire, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se tiene que transformar. ¿Qué fue lo que dije? Se tiene que transformar en una nueva criatura. Todo, absolutamente todo su ser es transformado y se convierte en la habitación del Espíritu Santo. Por consiguiente, el apóstol Pablo entonces dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir pues lo terrenal en todos y cada uno de vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed todos agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Escucha: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él en todo, en absolutamente todo. A nosotros algunas veces se nos olvida darle gracias a Dios por lo que no es bueno, porque pensamos que si no es bueno, ¿por qué le tengo que dar gracias a Dios? Pero la palabra de Dios me dice que yo le debo dar gracias a Dios por todo. Y eso implica lo bueno, lo excelente, lo menos bueno y lo malo. También debemos darle gracias a Dios, porque Dios tiene en cada uno de nosotros un propósito claro. Y Fran,
Mira, si el Señor Jesucristo gobierna tu humanidad, entonces una naturaleza transformada producirá una conducta transformada. Y la nueva conducta implica una nueva forma de hablar. Hablar que corresponde con una vida salva y santificada que refleja la naturaleza santa del que ha dado la nueva vida. Hermanos, entonces ahí sí y solo sí podremos decir, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20. Escúchame, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, una manera recta de hablar manifiesta un corazón recto. Y en ninguna otra parte se describe de un modo más hermoso que como lo expresa el salmista cuando dice: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Hemos venido estudiando la carta del pastor Santiago. Y en el capítulo 3, del 1 al 12, Santiago presenta 5 razones importantísimas, 5 razones apremiantes para que cada uno de nosotros aprendamos a cogerle dobladillo a esa lengua. Número 1, su potencialidad para condenar. Número 2, su poder para controlar. Número 3, la propensión que tiene para corromper. Número 4, su carácter indomable. Y número 5, su perfidia para que hagamos concesiones. Voy a invitarle para que vaya conmigo a su Biblia y vamos a la carta de Santiago en el capítulo 3. Carta de Santiago, capítulo 3. Recuerde que Santiago es uno de los libros de los profetas menores que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿No está después de Job? Ah, no, antes. Bueno, ahí me están diciendo que sí está después de Job. Pero más allácito. Santiago es de los últimos libros del Nuevo Testamento, del hermano medio del Señor Jesucristo. Capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 5. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mis amados, mire, estamos revisando, analizando y aprendiendo esos 5 discursos del apóstol Santiago en cuanto a lo que se refiere exactamente al control de nuestra lengua. Vimos ya, número 1, la capacidad para condenar. La semana pasada vimos su poder para controlar y dijimos que a fin de que la lengua controle nuestra vida de forma correcta, debemos resistir la tendencia y la tentación siempre presentes
de jactarse y de alardear. Hermano, ¿quiere que le cuente? Y dígame que sí, ¿quiere que le cuente? Le voy a contar para que si usted la dice, vaya dejando el vicio de alardear con esa frase. Voy a contarle cuál es la frase más arrogante de un creyente que encierra una falsa humildad. ¿La quieren oír? Se dice por favor. Toda la gloria sea para Dios. No, señor. No, señor. Usted quiere conocer una persona altanera, orgullosa y prepotente, que tenga esa falsa humildad de decir con su lengua toda la gloria sea para Dios, pero en su corazón arde de orgullo porque hizo bien las cosas. Si usted tiene la costumbre de decir toda la gloria sea para Dios y no sale de lo profundo de su corazón, mejor no lo diga, porque eso puede ser un anatema para usted, porque eso constituye orgullo y falsa humildad. Yo se lo he escuchado decir a muchos: hola, qué bonito vestido, gloria para Dios. Hola, como te ves de bien hoy, toda la gloria sea para Dios. O cuando baja el predicador y le dice: ¿cómo predicaste de bien hoy? Y el predicador dice: toda la gloria sea para Dios. Y yo recuerdo que alguien, bajando las escaleras del púlpito, se le arrimó a alguien y le dijo: qué buena predicación, pastor, qué tremenda predicación. Y el pastor llegó y le dijo: gracias, Satanás ya me lo susurró al oído cuando estaba arriba. Entonces, cuando nosotros alardeamos, cuando nosotros nos jactamos y utilizamos la falsa humildad, le estamos dando rienda suelta a lo que abunda en nuestro corazón. Hermanos, debemos hablar solo palabras que sean amables, afables, palabras que edifiquen y no palabras que arruinen. Palabras que motiven, que consuelen, que bendigan y alienten. Deben ser palabras de humildad, de gratitud, de paz, de santidad y sabiduría. ¿Cuánto necesitan hoy nuestros políticos amarrar su lengua, verdad? ¿Cuánto necesitan hoy los futuros líderes de nuestro país que gobernarán a partir del 27? Que sean sensatos con su lengua, que no utilicen el discurso de la debilidad del otro para tratar de fortalecerse. Mis amados, el manejo y el control de la lengua son lo más importante. Mire, esas palabras solamente pueden proceder de un corazón donde more el Espíritu Santo, donde no solamente more Él, sino que también esté completamente sometido a su control. Estoy hablando de esas palabras amables, afables, de esperanza, no las palabras del politiquero de turno, para que no se vayan a trabar ahí, porque lo dije muy rápido. La Biblia dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted sabe ese texto, usted lo maneja muy bien. Y cuando usted escucha a una persona decir mentira, engaño, cuando escucha a una persona decir lo que no es, usted inmediatamente se le viene ese texto y dice: de lo que abunda en el corazón habla la boca. Ese es un espejo. Hermanos, si nosotros tratamos de controlar la lengua sin cambiar el corazón, vamos a continuar tropezando de una manera severa. Por eso la insistencia a depender de Dios, a rendir el gobierno de nuestras vidas al gobierno de su Santo Espíritu, para que en la medida en que mi corazón, mi mente y todo mi ser vaya siendo enseñado por el Señor Jesús a través del estudio de su palabra, la oración, la meditación de su palabra, mis tiempos de intimidad, y mi diálogo interno va a cambiar. Mi diálogo interno va a verse diferente. Mi diálogo interno se ve purificado.
y el control de la lengua será algo natural. Por eso, el apóstol Santiago nos decía en capítulo 1, verso 26, parafraseándolo: si alguien se considera cristiano pero no refrena su lengua, engaña a su corazón y su cristianismo es vano, sordo e inútil. Voy a ponerles hoy el tercer discurso. Su capacidad natural para dañar, para corromper, para manipular, exagerar. Gracias. Su capacidad natural para dañar, para corromper, para manipular, para exagerar e intimidar. En este discurso, Santiago se concentra en el tremendo poder de la lengua para corromper y destruir. Dado que el poder de la lengua para controlar es neutral, capaz de obrar para bien o para mal, aquí el énfasis que él está haciendo es totalmente negativo. No se mencionan aspectos problemáticos específicos, pero como la lengua es capaz de hablar de cualquier asunto que podamos imaginarnos, tiene el poder de corromper cada asunto que podamos imaginar. Puede dañar, puede pervertir cualquier asunto de que hable. Empecemos por ver algo muy importante. Ese término, he aquí, es tan importante porque en su formación gramatical le da casi la fuerza de un mandamiento. Es algo así como: hey, presta mucha atención, presta mucha atención. Es algo así como cuando el apóstol Juan escribe en Apocalipsis capítulo 22, vaya conmigo, capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí Santiago está llamando la atención al gran poder destructivo que tienen las palabras cizañosas, odiosas y mentirosas, las palabras falsas, heréticas o simplemente descuidadas. Yo no sé si usted ha escuchado algunos comerciales que producen los servicios forestales. Llama profundamente la atención un conocido axioma que dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Yo no sé si usted le pone atención a las noticias cuando hay esos veranos excesivos, donde lo primero que a usted le invitan es a no hacer fogatas, a no fumar o a apagar completamente el cigarrillo, a evitar hacer pequeños, ¿cómo se dice?, cortes o toques donde se genere una chispa, por pequeña que sea. La chispa más pequeña puede crecer exponencialmente y llegar a ser un gran incendio que destruye miles de acres de bosques, matando infinidad de animales y a menudo destruyendo vidas humanas y sus propiedades. Amados, el fuego tiene la capacidad asombrosa y prácticamente única de reproducirse de forma casi ilimitada. Mientras tenga el combustible que quemar, ella tendrá la suficiencia para poderlo hacer. Y el primer elemento para que el fuego tenga combustión es el oxígeno. Hermanos, usted sabe ¿cuál es el combustible de la lengua? Una mente débil que tiene comezón de oír.
de oír lo que no es cierto, de oír lo que no es bueno, de oír lo que no es beneficioso. Hermanos, déjeme le voy a contar una historia y se llama la historia del clavo. Un hombre bueno, un hombre muy bueno, tenía una casa modesta, pero la casa era muy hermosa. No era una casa llena de cachivaches, sino que era muy minimalista. Entonces la casa se veía muy hermosa. Un día el rico del pueblo fue donde el dueño de la casa y le dijo: véndeme tu casa. Y él le dijo: señor, mi casa no está en venta. La casa no está en venta. Y el tipo se iba. Al mes volvía: señor, véndame su casa. Y el día decía: mi casa no está en venta, señor, está en la casa de mis sueños. Un día cualquiera, después de mucho insistir, viene y le dice: señor, mire, yo solamente quiero que usted me venda ese clavo. El dueño de la casa, como era buena gente, inocentón, le dijo: me parece bien, yo te puedo vender ese clavo. Y le vendió ese clavo. Unos días después, el dueño del clavo llevó a la casa algo podrido y nauseabundo y lo colgó del clavo. Al poco tiempo, el dueño de la casa tuvo que abandonarla, tuvo que dejarla porque sus pulmones se enfermaron a causa de la hediondez, de la fetidez y la podredumbre que estaba colgado en ese clavo. Mi amado, escúcheme lo que le voy a decir. Satanás solo necesita un clavo para tirársele la vida a usted. Y ese clavo es la lengua. Mira cómo la inmensa mayoría de las cosas, el agua no puede multiplicarse. Cuando se vierte el agua, no se multiplica. Cuando se riega donde quiera que sea o en lo que sea, nunca se expande hasta inundarse. Necesita un ciclo. Pero el fuego se alimenta él mismo si hay suficiente material inflamable y oxígeno para sostener la convulsión. Arderá indefinidamente. Los veranos intensos. Mira, yo recuerdo uno de los veranos que yo creo que movilizó al mundo entero, porque fue uno de los veranos y de los incendios forestales más grandes del mundo en Australia. Eso fue por allá entre junio del 2019 y enero de 2020. Escúchame, se quemaron aproximadamente 18.6 millones de hectáreas de bosque. Fue considerado el incendio forestal más grave del mundo moderno. Hermanos, eso hace la lengua. La lengua enciende los bosques más grandes. Enciende, hace daño, mata. Y usted sigue tranquilo, entregándole ese clavo a Satanás. El escritor de Proverbios, en el capítulo 15, verso 28, dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca del impío derrama malas cosas. También destaca que sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Hermanos, yo recuerdo 3 locutores deportivos que eran expertos en mover masa. Enardecían a la gente cuando estaba en el estadio. Y yo no sé si de pronto los que les gusta el fútbol y alguna vez escucharon el que decía gol, 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 gol. ¿Saben quién es? ¿Cómo se llama? Munera Eastman. Él era hincha furibundo del Nacional. Él comía, desayunaba y almorzaba Nacional. Pero otro que también era muy apasionado, se inventó una frase que dice: Junior, tu papá. Edgar Perea.
Pero también había otro comentarista deportivo llamado Morgan Flake. Él escribió lo siguiente: soy más mortífero que el estridente proyectil de un obús. Yo gano sin matar. Destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en las alas del viento. No hay inocencia lo bastantemente fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. Me llamo el chisme. Hermanos, el apóstol Santiago, en el versículo 6, él ofrece lo que es sin duda la declaración más fuerte que hay en las Escrituras acerca del peligro de la lengua. Cuando dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, empleando la figura del fuego. Esta abrumadora declaración presenta 4 elementos principales del peligro de la lengua. El primer lugar es un mundo de maldad. Cosmos es mundo, pero aquí ese término cosmos no se refiere a la tierra o al universo, sino más bien se refiere a un sistema, a un esquema u orden. En este caso es un sistema de maldad, de rebelión, de anarquía y toda otra forma de pecado. Es la fuente de la conducta injusta e impía dentro del hombre pecador. Engendra y ofrece salida a todo tipo de pasiones y deseos pecaminosos. Un comentarista describe el versículo 6 como un microcosmos de maldad entre nuestros miembros. Es un esquema miserable, vil y malvado de una humanidad falsa, ordinaria y carnal. Hermanos, ninguna otra parte del cuerpo tiene tal potencialidad de largo alcance para provocar desastres y destrucción como la lengua. Número 2, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. El sistema de maldad se dispersa y contamina el resto del cuerpo. Para modificar un poco la metáfora, la capacidad destructora de la lengua es como el humo que penetra y contamina permanentemente a todo el que está expuesto a él. Cualquier cosa que el propio fuego no destruya, su humo lo invadirá y arruinará. Hermanos, hace muchos años, yo vi cómo se incendiaba una de las bodegas que yo dirigía. Afortunadamente no era tan grande, pero y pudimos, ¿cómo se dice?, llamar a los bomberos. Llegaron a tiempo y pudieron apagar la conflagración, porque si no se hubiera extendido no solamente al resto de las bodegas, sino también al supermercado. Cuando terminó todo, el humo se encargó de dañar los productos más inestables que estaban ahí. Y lo que no dañó ni el fuego ni el humo, lo dañó el agua. 3 elementos mortales, pero el más mortal de todos fue el fuego. El humo acaba con todo. Si usted entra a un incendio con humo, usted puede quedar y morir ahí. Yo he visto series, yo no sé si será verdad porque son series,
donde entra el bombero y rescata a la princesa y no la encuentra por ninguna parte y empieza a ahogarse y cae de rodillas y se desmaya y la princesa lo saca. Está muy fantasiosa, pero es verdad. Si tú te demoras mucho tiempo, el humo acaba con tus vías respiratorias. De igual manera, las malas palabras que simboliza la lengua mancharán y dañarán lo que no consuman por completo. Una lengua impura e inmunda mancha a toda la persona. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 20, pero decía que de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Número 3. El tercer lugar, la lengua inflama la rueda de la creación. Como el fuego físico, los efectos destructivos del hablar incorrectamente no solamente nos contamina a nosotros, sino también todo sobre lo que tengamos influencia en la rueda de la creación. Mire, en gran parte se nos conoce por nuestro modo de hablar. Lo que decimos ofrece a los demás una buena idea de lo que somos en realidad, o más bien de lo que abunda en el corazón. Este principio se aplica a las cosas buenas, así como también a las pecaminosas. Pero aquí el énfasis de Santiago es únicamente en los aspectos negativos de nuestro hablar, como el chisme, la calumnia, acusaciones falsas, la mentira, el lenguaje grosero, los cuentos vulgares y otros pecados de la lengua que pueden destruir la vida de personas, de familias, escuelas, iglesias y comunidades. Yo a veces pienso, mi hermano, yo no soy legalista, ni soy fanático, pero yo desde chiquito veo Sábados Felices. Yo no me lo pierdo. Mis hijos saben que a las 8 de la noche me pierden, porque yo me pongo a ver Sábados Felices. Mire, voy a serle muy sincero, y puede ser que no me vaya a escuchar el presidente de Caracol si me está viendo a través de las redes, pero a mí no me causa risa ningún chiste. Pero me pongo a verlo por las bobadas que dicen. Y le boto corriente y son 2 horas y media, 3 horas. Pero hay uno, hay 2, pero hay uno en especial que me parece que ese hombre debería de analizar muy bien los conceptos que dice. Él llega y entra. Y volea la tensa cabellera así. Y dice, démosle, me mareé. Me va a pasar lo mismo que la columna cuando me tiré abajo. Y llega y dice, démosle un fuerte aplauso a Papito Dios. Y levantan un fuerte aplauso a Papito Dios. Y luego él dice una guachada o algo de doble sentido. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible que yo diga, démosle aparte de que me parece pesadísimo que diga Papito Dios, porque Él no es papito, Él no es un diminutivo, Él es Padre, Él es Señor de señores, Rey de reyes. Entonces, cuando Él dice eso, yo digo, ¿cómo puede una persona jugar 2 elementos? Pedir un aplauso para Abba Padre, pero luego con su lengua destruye lo que dijo. Por eso los chistes de doble sentido, acusaciones falsas, lenguaje grosero, cuentos vulgares. Hermano,
como tengo tiempo, le voy a contar una historia de la vida real. Yo creía, y voy a hablarle de mí un poquito, perdónenme. Yo creía que yo era indispensable en todos los lugares donde iba. Era famoso, porque la gente se reía de todas las cosas que yo decía. Yo era una persona ordinaria, vulgar, elevado a lo sumo. Todos ustedes, las vulgaridades de todos ustedes juntos no le dan ni a los talones a las mías. Vulgar y ordinario, de verdad, de verdad. Cuando mi esposa y yo nos divorciamos, mi esposa oró al Señor y le dijo: Señor, yo no quiero otro hombre en mi vida, porque ese hombre es el hombre de mi vida. Pero si tú no lo cambias, ese no lo quiero, y no quiero otro hombre. Nunca mi esposa le pidió a Dios que trabajara en mí determinadas áreas, pero lo primero que Dios trabajó en mí fue la lengua. Quitó de mí toda maledicencia, toda vulgaridad, toda palabra de doble sentido, todo cuento vulgar. Lo quitó de mi boca. ¿Cómo? No lo sé. De un momento a otro yo dejé de expresar palabras groseras, guachadas. Inclusive varias veces me he martillado muy duro y yo decía: ¡ay! Ahorita me machuco y yo digo: ¡aleluya, Señor! Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Como el fuego físico, los efectos destructivos del hablar incorrectamente no solo nos contaminan a nosotros, sino también todo, absolutamente todo, sobre lo que tenemos influencia en el curso de nuestras vidas. Esto es, todas las cosas en nuestra área de influencia. Usted piensa que de pronto sus hijos no le van a copiar, pero le van a copiar. Si su hijo escucha cómo usted dice groserías a través del teléfono, ellos le van a copiar. Si sus hijos ven la forma como usted trata a su esposa, las patadas, la menosprecia, la subvalora, sus hijos lo van a ver y un día ellos lo van a exhibir también. Hermanos, sembrando discordias, criticando, despreciando, difamando, ultrajando, intrigando, entorpeciendo, son todas las cosas que mete la lengua y empieza a trastornar el orden normal de las cosas y perturba a la familia y por supuesto a la sociedad. Número 4. Y el más horrible de todos: la lengua es inflamada por el infierno. La forma activa del verbo indica un estado continuo. Déjeme contarle, la palabra literalmente significa Valle de Hinnom. Es un profundo barranco al sudoeste de Jerusalén, donde se lanzaban y se quemaba continuamente todas las basuras, todos los desperdicios, los cuerpos de animales muertos y los criminales ejecutados. El lugar lo usaron originalmente los cananeos y también algunos israelitas que adoraban ofreciendo sus hijos como holocausto al dios pagano Moloc. Cuando el piadoso rey Josías de Judá detuvo la práctica atroz por completo, se consideró el lugar impuro, el lugar y sus alrededores y completamente inadecuado para cualquier uso decente. Por lo tanto, vino entonces a convertirse en un basurero donde se lleva toda la inmundicia de la ciudad de Jerusalén y de las zonas colindantes para ser quemada. Como el fuego ardía todo el tiempo y siempre habían gusanos, el Señor Jesús empleó un término un poco extraño que se llama Gehenna, para representar el tormento
del infierno eterno. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, verso 43, vaya conmigo: si tu mano te fuere ocasión de pecar, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, el infierno es el lugar de Satanás, es el lugar preparado para él y sus huestes. Hermanos, déjeme darle un par de razones por las que el daño que causa la lengua es como un incendio. Número uno, porque llega muy lejos. La lengua puede causar daño inclusive a distancia. Una palabra casual que se deja caer en un extremo de la ciudad o del país acaba por llevar el dolor o el perjuicio hasta el otro extremo. Número dos, los rabinos judíos usaban esa ilustración diciendo: la vida y la muerte están en las manos de la lengua. Pero ¿será que la lengua tiene mano? Peor, no tiene mano. Pero como la mano puede matar. Mire, algunas veces el Señor dice: no matarás. Y usted dice: bueno, yo cumplo este mandamiento porque yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Entonces cumplo el mandamiento. Pero resulta que usted chismea, escucha chismes, critica, juzga, es insensato al hablar y está asesinando a otros. Eso, como la mano puede matar, así también la lengua. Pero la lengua es todavía más traicionera. ¿Sabe por qué? Porque con la mano yo puedo esquivar el puñetazo, porque el que me lo quiere dar está cerca de mí, está frente a mí. Pero una palabra maliciosa, un chisme que se deja caer o una calumnia que se repite acerca de alguien que está muy lejos o que tal vez ni siquiera se conoce, es algo que le puede causar un daño muy grande, que lo perjudica de una manera incalculable. Y no se puede evitar ni esquivar, porque no se ve venir, ni tampoco se sabe de dónde viene. Ese es el daño tan grande que hoy en día se hace con las redes sociales. Hermanos, yo tengo redes sociales. Yo tengo YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Pero le digo delante de Dios, en cuya presencia estoy, yo nunca subo una foto. Y creo que en toda mi historia en las redes sociales, si he dado 3 comentarios acerca de algo, ha sido mucho. Y en cada uno de los 3 mi esposa me ha regañado. Porque dice: ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Para que la gente tergiverse lo que dices y lo acomode a sus dichos y luego entonces haga lo que quiera con lo que dijiste. Y eso para mí es una lección. ¿Cuántas veces usted sube fotos y es tomado por pedófilos? ¿Cuántas veces usted sube fotos de sus niñas pequeñas, de sus niños pequeños, y cuando usted menos piensa está haciendo tráfico de infantes y le mandan a usted que si no paga una determinada cantidad de dinero, entonces van a publicar esas fotos hechas por IA? Las redes es lo peor que ha podido botar la sociedad si no es tomado con sabiduría. Hermanos, al decir que la lengua es inflamada por el infierno, implica que la lengua puede ser un instrumento de Satanás, es el clavo de Satanás para poder cubrir y cumplir ese propósito de corromper, de contaminar, de dañar, de dividir, de destruir. Hermanos, la lengua es increíblemente peligrosa y dañina. Mira,
Empleando otra figura de muerte y destrucción, el salmista dice, de los que hacen mal uso de la lengua. En el Salmo, creo que es en el Salmo 55, él dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Hermanos, aún los creyentes de experiencia saben que en el remanente de su humanidad carnal, su lengua todavía tiene gran poder para dañar y para devastar. Por eso necesita permanentemente custodia y control. No en vano, Dios no le dio libertad a la lengua, sino que le creó una cárcel, le puso rejas, le puso, ¿cómo se llama esto? Barrotes, para impedir que la lengua salga. Pero es tan hábil que logra abrirlos para que la maldad fluya de lo que hay en tu corazón. La palabra del Señor dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es algo sorprendente ver que muchas veces la iglesia intenta adorar al Señor solamente en el templo, pero olvidamos lo importante que es tener una relación con Dios. Y eso es a lo que Él nos está llamando, adorar en intimidad, adorar en nuestro hogar, adorar en nuestras relaciones, adorar en cada etapa de nuestra vida, no solo en este lugar, sino allí con la demás gente, con nuestros amigos, con nuestra familia. Para mí es importante alabar a Dios porque es la forma en la que yo conecto con Él y le puedo dar todo lo que Él, por medio del talento que Él me dio, la conexión siento que es más profunda y pues es el método con el que yo siento que Él me habla y yo puedo agradecerle, honrarle y poner todo de mí, lo que Él puso en mí, a su servicio. Todo el mundo debe levantarse a adorar a Dios porque Él permitió que abriéramos los ojos, Él permitió que respiráramos. Él todos los días nos colma de sus bendiciones, nos guarda de muchísimas cosas que ni siquiera a veces sabemos. Entonces, Él siendo el dueño de mi vida, el dueño de todo, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adorarlo permanentemente. Porque como su palabra lo dice, el cielo, la tierra, toda la creación, debemos alabar al Señor, debemos exaltar su nombre, ya que es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Él es nuestro creador, nuestro sustento, nuestro soporte, nuestra roca, nuestra fortaleza, y por tal motivo merece toda la gloria, la honra y la adoración. La verdad es un privilegio poder adorarlo, exaltar su nombre y también ver que las otras personas lo alaben y lo exalten a Él. Como hijos de Dios fuimos creados para alabar y para adorar a Dios. Nosotros le adoramos por quien es, le adoramos por lo que Él ha hecho en nuestra vida y la idea de la adoración no es simplemente venir los domingos a cantarle, sino que lo que debería ser adoración básicamente es nuestro estilo de vida, que toda nuestra vida sea una constante adoración a Dios. Porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande, soberano, y porque Él es digno de toda nuestra adoración y nuestra alabanza. También en agradecimiento a Él por su misericordia, por lo que todos los días Él nos bendice. El propósito por el que nacimos fue adorar, y adorar va mucho más allá de la música y de lo que, en mi caso, de lo que yo pueda hacer con mi guitarra y mi voz, sino que yo lo alabo y adoro con todo lo que hago, hasta con las cosas más simples de la vida, como lavar la loza, pero siento que si yo le doy la gloria a Dios en esas cosas, estoy exaltando su nombre y puede llegar una adoración grata hacia Él. Bueno, la alabanza y la adoración es una necesidad para todos nosotros los creyentes, porque es una manera de conectar con Él, es una manera de darle las gracias porque Él ha sido fiel en nuestras vidas y también es un descanso para nuestro espíritu. Cuando nosotros nos reunimos para adorar al Señor, dice la Biblia que el Señor se levanta y cuando el Señor se levanta sus enemigos huyen de delante de su presencia. Entonces adoramos a Dior por
por su grandeza, por su misericordia, pero también para recordarle a los principados y a las potestades quién gobierna sobre ellos, y para que el nombre del Señor sea levantado en medio de la alabanza y en nuestras vidas. Aquí en Ifrán somos una familia que se reúne los domingos, que se reúne a adorar a Dios, a exaltarlo, a bendecir su nombre, y no hay nada más bonito que poder hacer esto en comunidad. Entonces la invitación es para que lleguen temprano, para que puedan disfrutar de estos momentos desde el comienzo y para que puedan preparar su corazón para una palabra increíble que tenemos y que Dios ha puesto en el corazón de los predicadores todos los domingos. Iglesia, los invito a todos a que no paren de adorar a Dios. Recordemos que no solo es los domingos, es cada día en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos. El simple hecho de darles gracias por el hecho de existir, de estar vivos, que ninguna circunstancia ni situación nos impida el adorarle y en exaltarle.